Hablar aquí a mi mamá. Muy bien. Eso está bien. En 86, 85 años mi mamá. Ella piensa que cuando no está en mute es porque ya no está escuchando. Ella está escuchando. Estoy, quita el mute. Entonces la escuchamos a veces. Eso pasa a veces. Bueno, hermanos, que de verdad el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Ya entramos a un versículo más. Hoy vamos a ver solo 2 versículos del capítulo 1. Vamos avanzando. Ya llegamos, cuarto domingo, llegamos al capítulo 1, verso 9 y verso 10. Ya vamos poco a poco, ¿no? Nos vamos acercando a finalizar el capítulo. No, a veces nos tomamos bastante tiempo, pero es importantísimo esto para nosotros. Y creo que hemos aprendido mucho, hermanos, sobre esta exposición de Gálatas hasta el día de hoy. Recuerden que el verdadero evangelio es lo que Cristo hizo. Es lo que Él hizo. Eso es el verdadero evangelio. No es lo que nosotros hacemos. No es lo que hizo la iglesia, no es lo que nosotros hicimos. Y esa expresión, digamos, nos ayuda muchísimo a nosotros a tener claro esto. También voy a compartirles acá a mis hermanos que están en el internet la presentación. Ustedes no la ven, pero ellos sí, les vamos a dar ese privilegio de que ellos puedan ver la presentación. Entonces hoy el título del mensaje es: otro evangelio traerá condenación. Otro evangelio traerá condenación. Esa es la verdad de lo que vamos a estar exponiendo el día de hoy. Y vamos a empezar con un texto que no está en Gálatas. Ya leímos Gálatas y vamos a volver ahorita a Gálatas, pero el texto que vamos a leer está en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15 del verso 1 al verso 4. Y este texto es el testimonio del apóstol Pablo, el que escribió Gálatas. El apóstol Pablo allí en 1 Corintios 15, 1, 4 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Porque el apóstol Pablo, cuando conoció del Señor, el Señor mismo lo enseñó, el Señor mismo lo capacitó, lo entrenó a él. Y lo vamos a estudiar el próximo domingo, pero él predicaba el evangelio. Y aquí les está diciendo: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Recuerden que la palabra evangelio son buenas noticias. Y lo que está diciendo es aquí: os declaro, hermanos, las buenas noticias que yo ya les he predicado. El cual dice aquí en el versículo 1 del capítulo 15 de 1 Corintios, el cual recibisteis, porque el evangelio se recibe, porque el evangelio se escucha, porque el evangelio se aprende, dice el cual, en el cual también perseveráis. O sea, no es solo un ejercicio académico, donde aprendemos de lo que hizo Cristo y de ahí se queda en nuestra cabeza, sino que dice allí, en el cual perseveráis. Nosotros perseveramos en el evangelio. Y dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No es solo aprenderlo y tener información en nuestra cabeza. Si perseveramos en el evangelio, en lo que Cristo hizo, entonces, y como lo dice aquí, si ustedes creyeron, ustedes entonces serán salvos. Si no, entonces habréis creído en vano. Qué triste es creer en vano, ¿verdad? Es muy triste. Cuando uno está leyendo el Evangelio según San Juan, y ustedes deben conocer muy bien el capítulo 3, cuando Jesús está con Nicodemo, ¿no? Ahora vamos a mirar un poco de eso. Finalizando el capítulo 2 de Juan, antes de comenzar el capítulo 3, dice que muchos creyeron en Jesús. Y entonces alguien decía: gloria a Dios, porque muchos creyeron. Pero en el versículo al final del capítulo dice, el capítulo 2 dice: pero Jesús no se fiaba de ellos, no confiaba. Porque no todo el que dice que creo en Cristo realmente cree en Cristo. Algunos en teoría creen en Cristo. Algunos tienen información en su cabeza sobre Cristo y creen que creen en Cristo. Pero no es así. Entonces dice aquí el apóstol: porque si no creísteis en vano, entonces seréis salvos. En otras palabras, parafraseando. Y dice: porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí. Porque él no se inventó el evangelio. Él no fue un judío sentado a los pies de Gamaliel, donde simplemente dijo: voy a inventarme una noticia buenísima que va a cambiar el judaísmo.
No fue así. Él recibió la buena noticia de Jesús. Y el próximo domingo lo vamos a ahondar muchísimo. Pero ¿qué dice acá? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Resumió el Evangelio. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y me encanta que Pablo dice conforme a las Escrituras. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es nuestra única norma de fe y conducta. No hay otra autoridad. No es como en otras religiones que hay un gran grupo de líderes que conforman un magisterio, entonces son la autoridad. No, nosotros no, ellos no son autoridad para nosotros. No es como en otras religiones que tienen su tradición, ¿no? Como Pablo más adelante habla de la tradición de sus padres y la tradición es autoridad. No, nosotros no tenemos esa autoridad tampoco. Nuestra única autoridad es la santa palabra de Dios, la Escritura. Por eso nosotros nos acogemos a esa sola de las 5 solas de la Reforma, que es sola Escritura. Lo que dice la palabra. Si no está allí, si Dios no lo dice, entonces nosotros no tenemos por qué creer eso. Así es, hermanos, el verdadero evangelio es lo que Cristo hizo, no lo que nosotros hacemos, no lo que hace la iglesia, es lo que Él hizo. Ahora, lo que hizo Cristo nos vamos a enfocar a explicarlo en estos minutos antes de ir a los siguientes versículos de Gálatas, porque viene una exhortación muy fuerte y vienen maldiciones grandes. Y se empieza a cumplir lo que he puesto en el título, que otro evangelio trae condenación. Vienen palabras fuertes. Pero para prepararnos para esas palabras fuertes tenemos que entender qué es el evangelio. Bueno, sí, Félix, el evangelio es lo que Cristo hizo. ¿Por qué no me detalla un poquito? Desglóseme un poquito más para que yo pueda comprender y no vaya a cometer errores. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21, nos muestra una realidad. Que el evangelio, claro, como lo dice Pablo, Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y también conforme a las Escrituras, entendemos que Cristo murió y fue sepultado y al tercer día resucitó, y Él vive y vive para siempre. Eso lo sabemos, eso es el evangelio. Pero no solo es eso el evangelio. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo, hermanos, viene desde la eternidad. No es lo que hizo puntualmente hace 2000 años. Eso es ya el cumplimiento, el advenimiento del Mesías y el cumplimiento de las promesas en Cristo. Pero lo que Él hizo viene desde la eternidad, es decir, el Evangelio viene desde la eternidad. ¿Sí? No fue un plan B de Dios, como creen los dispensacionalistas. Venía todo bien con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel de dura cerviz falla, entonces Dios, plan B, voy a mandar a mi hijo. No fue eso, no es el plan B. El advenimiento del Mesías es el plan A de Dios. Y ese plan A no ha cambiado. Entonces dice en 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 al verso 21. Dice allí, sabiendo, y aquí la palabra de mi sermón hace 2 domingos, sabiendo que fuisteis rescatados. Recuerden que predicamos que el verdadero evangelio es un rescate, ¿no? Fuiste rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, no como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Parafraseando esto dice, fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo. O sea, el rescate nuestro, el que pagó el rescate, porque para ser rescatados hay que hacer un pago. El que pagó el rescate fue nuestro Señor. Su sangre vertida en la cruz del Calvario. Su sangre preciosa pagó el rescate. Y bueno, lo que dice Pablo acá es, Cristo murió por nuestros pecados. Es otra forma de decirlo. Es otra forma de mostrar que realmente el Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Entonces aquí dice, en estos versículos que estoy leyendo, no con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y pongan atención a esto. Estoy en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 21. Dice, como de un cordero sin mancha. Sabemos que todos los corderos que se sacrificaron en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados. Los explicamos en Hebreos, ¿no? Pero eran figura del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esos corderos hacían la limpieza, una limpieza externa. Por eso tenían cada año que hacer todos esos sacrificios, siempre, una y otra vez. Pero el que quita el pecado en nosotros, la sangre del Cordero de Dios, esa es la verdadera sangre que nos limpia a nosotros de todo pecado. Entonces dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene la frase donde les decía que el Evangelio viene desde la eternidad. Ese cordero sin mancha, ese cordero sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Yo creo que todos podemos entender eso, ¿verdad? Jesucristo, el advenimiento de nuestro Señor no fue un plan B. Ya estaba destinado Jesús a morir en la cruz del Calvario desde antes que el mundo fuera. Y bueno, eso nos hace a nosotros pensar en muchas preguntas. Si fue antes de que el mundo fuera, fue antes de que Adán y Eva pecaran, ¿verdad? Y si fue antes de que ellos pecaran, Dios ya sabía que iban a pecar. Y si Dios ya sabía que iban a pecar, el plan de Él arrancó antes de que el hombre hiciera el mal y pecara. Y no voy a ampliar más. Solo es para que veamos la dimensión que tiene el Evangelio de Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y dice acá el apóstol Pedro, pero, dice él, manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Vino, eso que fue planeado en la eternidad, vino. Y mediante, dice, el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos, dice lo mismo que Pablo, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué hermoso es eso. El plan de salvación está completamente en las manos de Dios, porque fue planeado por Dios desde la eternidad. Entonces estamos en las manos más seguras, donde la salvación estuviera en nuestras manos, hermanos. Con lo malos que somos para hacer las cosas y para llevarlas a cabo y para cumplir con los planes, yo creo que todos habríamos fracasado y de hecho fracasamos. Entonces, así que el verdadero evangelio, las verdaderas buenas noticias, es todo lo que Dios hizo por nosotros, comenzando desde la eternidad y terminando en la eternidad, porque ahí no termina. La obra de Cristo vino, Él murió en la cruz del Calvario, Él nos salva, su sangre nos limpia de la culpa de nuestros pecados, y Él resucitó y Él vive, y hoy estamos en un proceso de perfección. Pero no ha terminado, hermanos. La salvación no ha terminado. El Señor Jesucristo, como lo dice Hebreos, llevará hijos e hijas a la gloria. Nosotros vamos a ser llevados a la gloria. Ahí termina y no termina ahí. Vamos hasta la eternidad, porque el cumplimiento es que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo para siempre. Entonces, hermanos, por eso, esto cambia muchas enseñanzas. Esto cambia bastante las enseñanzas. Las doctrinas que nosotros enseñamos del plan de salvación de la eternidad a la eternidad son el verdadero evangelio. Y si alguien cambia una de estas enseñanzas, está haciendo lo que Pablo dice acá. Está enseñando otro evangelio. Si alguien dice que Dios no lo planeó desde la eternidad, o que no iremos a la gloria, hijos e hijas, está cambiando el evangelio. Si alguien cambia la esencia de la obra de Cristo, de la muerte en la cruz del Calvario, del alcance de la obra de Cristo, en sus enseñanzas doctrinales está cambiando el evangelio. Quiero que me entiendan esto. Porque otro evangelio no es solo el evento específico de la cruz y de la muerte en la cruz, donde Él nos libra del pecado. Es todo el plan de Dios de la eternidad hasta la eternidad.
Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias. Las buenas noticias comenzaron en la eternidad y terminan en la eternidad. Y se cumplen, como dice acá, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros, Cristo vino. Entonces, si saben por qué el verdadero Evangelio hoy en día es pervertido, hermanos, porque ese Evangelio de Dios para muchos es ofensivo. A la gente no le gusta que le estén planeando la vida. A la gente, y por la misma naturaleza humana. El verdadero evangelio, que es lo que nuestro Señor hizo en la cruz por nosotros, morir por nuestros pecados, es ofensivo. Ofende a los hombres orgullosos porque ellos dicen, o sea que necesitamos de un Salvador. O sea que estoy perdido. Yo, el autosuficiente. El que todo lo puedo. Es ofensivo. Y no ahora, siempre. Ustedes lean la Biblia. Miren el evangelio que Cristo predicó. Los apóstoles. Y miren cómo terminaron. Jesús solo. ¿Cómo terminaron los apóstoles? Porque no es fácil el evangelio, hermanos. No es fácil. Cristo vino, murió en la cruz para morir por nuestros pecados. Esto ofende el orgullo de los hombres. Porque ellos creen que no podemos, porque ellos afirman que ellos sí podemos salvarnos a nosotros mismos. Así comienza el Evangelio de Mateo. Cuando el apóstol Mateo está escribiendo este Evangelio, en el capítulo 1, él muestra cómo el ángel del Señor se le aparece en sueños a José, ¿sí recuerdan ese relato? Y entonces, porque él quería dejar a María, porque estaba embarazada, ¿no? Y entonces se le aparece el ángel a José y le dice a José, recibe a María. José recibe a María. Porque lo que en ella es engendrado, le dice a José, del Espíritu Santo es. Recíbela. Pero ahí no termina. En el verso 21, allí en Mateo, permítanme aquí, lo pongo, verso 21 en Mateo, dice del capítulo 1, el ángel añade, y dará a luz un hijo. Y no había nacido todavía Jesús. Y María había concebido el Espíritu Santo. Y José no lo sabía. Todos estos eventos que estaban ocurriendo, y el ángel se le aparece y le dice eso a José. Y dice en el verso 21, y dará a luz un hijo. ¿Y sabes qué, José? Le vas a poner por nombre Jesús. O sea, no solo no vas a dejar a María, la vas a recibir, porque lo que en ella hay desde el Espíritu Santo, y ese bebé que van a hacer le vas a poner por nombre Jesús. ¿Y sabes por qué, José? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es, Jesús el Salvador de los pecados. Ese es el Evangelio, el cumplimiento. Esto no es un tema de improvisación, hermanos. Es el plan redentor de nuestro buen Dios. Son las buenas noticias, el Evangelio para su pueblo. Entonces, si empezamos a enumerar quienes han rechazado el Evangelio, quienes lo han corrompido, quienes lo han tergiversado, ya empezamos a ver, todos aquellos que cambian estas doctrinas están enseñando otro Evangelio. Y otro Evangelio es condenación. Ya lo vamos a mirar más en detalle. Y este Evangelio, entonces, hermanos, le quita al hombre su poder, le quita su autonomía, porque es que depende de un Salvador. El hombre no tiene ningún crédito en todo esto, todo es obra de Jesús. Este Evangelio ofende la sabiduría, ofende la inteligencia, ofende el conocimiento de los hombres. Este Evangelio ofende el conocimiento de los hombres. ¿Por qué? Porque muchos ven los pecados como algo insignificante, no lo ven como algo de gran importancia. Mentir, robar, adulterar, fornicar, no adorar a Dios, pecados de comisión, de omisión, son cosas insignificantes. Al contrario, muchos de ellos se burlan y lo tratan de acentuarlos explícitamente porque no carecen de significado para ellos. Son una tontería. Son una tontería. Por eso no comprenden por qué Dios se hizo hombre y sufrió los dolores de la muerte física. Y les enseñé, ¿no? En Hebreos.
que Cristo no solo sufrió los dolores de la muerte física, ¿no? Porque es que el precio de la condenación nuestra no era solo muerte física, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? El precio, la paga del pecado de muerte no era solo la muerte física, sino muerte eterna. O sea, lo que Cristo sufre en el Calvario no es simplemente una muerte y Dios lo resucita, una muerte física. Realmente Él experimentó los dolores de la muerte eterna, del castigo eterno, porque Él llevó nuestras culpas y Él fue castigado por nosotros. El castigo no podía ser menor. Tenía que ser un castigo que Dios había estimado para los pecadores. Entonces ellos no comprenden esto, no comprenden esa muerte humillante, no comprenden esa muerte vergonzosa y les parece ridículo que venga un hombre a salvar a un pueblo. Y se burlan. Entonces, por eso muchos cambian el evangelio. Hoy ya no se habla de pecado en las iglesias, ¿sí sabían? Algunos tratan de evitar esa palabra. Es una palabra muy fea, es una palabra, no sé, que no es políticamente correcta. Muy excluyente. Sí, es como, es excluyente, gracias, hermano. Es una palabra como que no nos ayuda mucho en lo que nosotros, perdónenme, acá callamos aquí esto, en lo que nosotros vivimos hoy en día, en este escenario que vivimos hoy en día en este mundo. No ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, muchos pastores, iglesias y denominaciones decidieron sacarla de sus predicaciones. Entonces, hoy en día, incluso personas son los oye, sí, yo he errado, yo he fallado. O sea, ya no hablan de pecados contra Dios, de ofensas contra el Creador, contra la ley de Dios. Sí, ¿tú has pecado alguna vez? Sí, yo he cometido errores. ¿Se dan cuenta? Porque es muy difícil para las personas realmente admitir sus pecados, admitir que esto que están experimentando va en contra de Dios. Mira lo que dice, ahora sí yendo a Gálatas. Vamos a Gálatas para poder mirar estos versículos. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Entonces llegamos a este punto porque veníamos donde el apóstol Pablo decía que estaba maravillado, que tan pronto ellos se habían dejado ellos obnubilar para ir detrás de otro evangelio, ¿verdad? Y acá entonces el apóstol dice, otro evangelio trae condenación, y dice el verso 8 y 9 del capítulo 1 de Gálatas. Dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Conocemos la palabra anatema, ¿verdad? Anatema significa maldito. O sea, el que predica un evangelio diferente es maldito. Y dice, y lo repite 2 veces Pablo, como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno, ángel o humano, os predica un diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema, sea maldito. Pablo, eres una persona muy dura con tus padres. ¿Dónde está tu amor por todos estos hombres ¿dónde está? Hermanos, yo les digo una cosa con todo el corazón, que me compartía una vez hablando con mi pastor Stanley Line, el pastor Eugenio Line, que estuve casi 20 años estudiando la palabra, como desde el 89. Me decía, cada vez somos más sectarios. Y uy, no le entiendo, pastor, ¿cómo así cada vez más sectarios? Me dijo, sí, porque en la medida que nos vamos acercando al evangelio, nos vamos separando más. Lo que hablamos ahora del sincretismo religioso, ¿no? Si yo veo que el que no honra al Hijo, no honra al Padre, entonces ¿cómo lo entiendo? Que es un mentiroso, como lo dice primera de Juan 2:22, o como lo enseñábamos en Juan 5. El que no honra al Padre no al Hijo, no honra al Hijo. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces uno dice, entonces todos aquellos que rechazan al Hijo de alguna manera realmente no están honrando nunca a Dios, nunca están adorando a Dios, realmente no están adorando al verdadero Dios. O luego su adoración es falsa. Y entonces uno se va volviendo más, se va aislando, ¿verdad? Y él me decía eso y con razón.
Porque en la medida que nos acercamos a Dios, nos separamos del mundo. Porque en la medida que nos acercamos a Dios, a veces nos volvemos un poco más así como Pablo, más así, ¿usted por qué me está enseñando eso? ¿Cómo así que Jesucristo no es Dios? ¿Cómo así que usted me está enseñando que Jesucristo tuvo pecado? ¡Qué cosas tan absurdas! Y el impacto que estas enseñanzas, que son muy sutiles, que vienen a la iglesia, el impacto que tienen en el Evangelio es total. Jesús no podía cometer pecados. Él tenía que guardar perfectamente la ley. ¿Saben por qué? Porque él tenía que lograr, siendo hombre, su propia justicia. Tenía que lograr su propia justicia. Él tenía que cumplir perfectamente la ley. ¿Y por qué tenía que lograr su propia justicia? Segunda de Corintios 5:21 lo dice. Porque nosotros le íbamos a transferir nuestras culpas y Él nos iba a transferir su justicia. Nosotros somos justos o vistos como justos en virtud de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta justicia que yo tengo es prestada. ¿Quién me la dio? Cristo. ¿La ganó? Cristo la ganó. Por eso Él tenía que ser perfecto. Entonces, si en la iglesia le permiten a los hermanos ver una película de la última tentación de Jesús, o ver películas donde el carácter de Jesús se ve como pecaminoso, sí, Él tuvo varias mujeres, como enseñan los mormones, o sí, Jesús tuvo con María Magdalena, Él tuvo ahí su tema. Si nosotros nos vamos diluyendo, el verdadero evangelio se va corrompiendo. Y ya no creemos en un Jesús perfecto y santo que murió en la cruz y me dio su justicia perfecta, sino vemos a un hombre que también necesitaba salvación porque era un pecador. ¿Ven cómo se puede tergiversar el evangelio? No aceptemos de tajo esas cosas. No podemos aceptar esas mentiras. Nuestro Jesucristo es santo y perfecto. Dios todopoderoso, hecho hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, como dice el autor de Hebreos. No aceptamos esas mentiras. Luego nos vamos separando. Nos vamos separando, ¿verdad? Qué tremendo es eso. Hay algunos hermanos que conozco de iglesias bautistas reformadas que ellos manejan una doctrina, ¿no? Esa doctrina es la separación. Y con razón, porque hay mucho temor frente a tener relaciones de amistad o de comunión con otras denominaciones que uno no sabe lo que predican y lo que enseñan. Para mí es muy difícil abrazarme con un pastor que de pronto tenga dudas si Jesús fue santo o si hubo pecado en él. Para mí será difícil. Para mí será difícil acercarme y abrazar a un pastor que no cree que Dios planeó desde la eternidad la salvación y que Dios es soberano. Para mí es difícil. Para mí es difícil pensar que alguien ve la sangre santa de nuestro Salvador como algo impuro. Para mí es difícil. Entonces me voy a alejar. Entonces, hermanos, dice aquí el apóstol, el verso 8 y 9 de allí de Gálatas. Miren, yo les digo una cosa, Pablo dice, si yo mismo, que ya les enseñé el evangelio, que Cristo me enseñó que predicara, que ya se los dije, y que ya lo dice ahí en 1 Corintios 15, si yo mismo llego con otro cuento, o no yo, él dice no yo, o ángeles, dice, o un ángel del cielo, un ángel bueno, llega y trata de enseñarle otra cosa, lo que decía mi hermano Reno, venga y adóreme a mí, a los ángeles, ¿no? Que usted le está enseñando otra cosa. Entonces dice otro evangelio diferente al que os he anunciado. Entonces yo soy maldito y ese ángel será maldito. Lo dice aquí, verso 8, ¿no? Anatema. Es así, claro, no somos tan duros, ¿verdad? Si vemos un pastor o un líder o una pastora de otra denominación enseñando estas barbaridades, no le decimos, ¡tú eres maldito! No le estamos diciendo eso, pero Pablo se lo dice. Porque estás enseñando otro evangelio.
yo no lo acepto. Yo soy parte del ejército de Dios y no acepto algo diferente a lo que Dios me ha dicho que es. Y si lo acepto, empiezo a diluirme y a mezclarme y a convertirme en otra cosa. Entonces dice, si aún nosotros, los que representamos a Dios, Pablo y sus ayudantes, o el ángel del cielo, un ángel bueno, uno que descienda del cielo en la radiante luz de su perfecta santidad, predicara una buena noticia diferente, un nuevo evangelio, debemos ser objeto de justa maldición de Dios. La ira de Dios será sobre los culpables de ese crimen. Yo lo que quiero con esto, hermanos, es sintonizarlos, como cuando uno sintoniza el radio. Para que ustedes vean la verdadera dimensión del peligro que hay de los expositores de la Biblia. No podemos escuchar cualquier cosa. No podemos animarnos y empezar a exaltar líderes. Tengamos cuidado y más bien acerquémonos a la Biblia y exploremos y oremos al Señor, pidamos iluminación y busquemos que el Señor nos ayude. Porque muchos ya están dando saltos y muchos están moviéndose, apartándose. Yo tengo simpatía por varios pastores a quienes aprecio. Aprecio mucho al pastor Samuel Baldrón, de mi misma denominación, Richard Barceló, todos los que me han enseñado a mí en el seminario del pastor Eugenio Lane, de mi misma denominación. Aprecio a pastores de nuestros hermanos presbiterianos reformados, el pastor que murió, R.C. Sproul, lo aprecio mucho lo que él hizo en vida, ¿verdad? Y aprecio muchos pastores. Y algunos más lejanos, ¿no? Algunos están un poco más lejos de nosotros, como MacArthur, ¿no? Claro, él tiene tintes de reforma, pero él sigue como dispensacionalista y es un hombre de Dios, un hombre piadoso, ¿verdad? Se los he enseñado. Pero tengamos cuidado. Son hombres, como Sugel Michelén, como Núñez, son hombres, igual que yo. Y yo les digo lo mismo que dice Pablo. Si un día yo les vengo y les predico otro evangelio, hermanos, sáquenme por esa puerta. Así es, Pablo se lo está diciendo. Pablo se lo está diciendo. Entonces no importa quién trajera el falso evangelio, debía ser rechazado por la iglesia. Esto no es simplemente un mensaje, hermanos, que está diciendo Pablo. Mire, si viene con un mensaje, no escuchen a esos charlatanes falsos. No es solo eso. Eso se trata de una maldición de parte del Dios de los cielos. Yo quiero que entendamos la verdadera dimensión de no predicar lo que es correcto. No se trata de simplemente de lo que tú crees y de lo que yo creo. Sí, tenemos diferencias, pero abracémonos. Para ti Cristo es un eón, ¿no? Que llegó a ser Dios y tú eres un mormón. Y yo pues al final todos creemos en el mismo Dios. Vámonos, seamos hermanos, abracémonos. No, porque sobre ti recae una maldición. No te voy a abrazar. No voy a hacer sincretismo religioso. No voy a hacer ecumenismo. Y es lo que ustedes ven. Hoy en día políticamente están viendo las religiones, salen en la televisión. Todas las religiones. La ortodoxa griega, la católica romana con sus papas, líderes de la iglesia evangélica, líderes de la iglesia carismática, líderes de los judíos, todos ahí cada uno con su atuendo y se abrazan y firman. Se llama ecumenismo. Y al final incluso hay estrategias, ¿no? De crear una sola religión mundial. ¿Y nosotros qué? ¿Quiénes somos nosotros? Cada vez vamos a estar más relegados. Y eso no fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Juan 6. Cuando empezó a predicar que Él era el pan de vida, no dice que muchos dejaron de seguirlo. No fue lo que le pasó a los apóstoles. No murieron por predicar el verdadero evangelio. Miren, hermanos, el verdadero evangelio es algo no solamente delicado en cuanto a su enseñanza que tiene que ser verídica, su enseñanza que debe ser consistente. Nosotros debemos ser confiables en eso, sino también frente a los juicios que trae por no enseñar el verdadero evangelio.
Muchos cristianos no comprenden la obra de Cristo y eso a mí me entristece, porque los que explican la obra de Cristo tampoco la entienden. El hombre sin Cristo, por ejemplo, hermanos, está muerto espiritualmente. ¿Dónde está eso? Efesios capítulo 2, verso 1 dice, y Él os dio vida, dice el apóstol Pablo. Eso no lo predicó nuestro hermano Diego. Él os dio vida. Y para darnos vida uno tiene que estar, ¿qué? Pues muerto. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia claramente enseña la muerte espiritual del que no es creyente, del que no está en Cristo. La persona no es simplemente está mal herida, como que medio ve borroso o medio escucha así mal. La persona está muerta espiritualmente, necesita vivir. Por eso dice Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos enseña este versículo. Entender esto es crucial en el verdadero evangelio, hermanos. Cambia nuestra manera de ver las cosas. Es decir, si de mí dependiera hacer que las personas se arrepientan y crean, entonces yo me pondría a hacer lo que fuera. O sea, si la Biblia me enseñara que al final la decisión está en la persona, que es un tema de razonar con ella, de explicarle bien, de repetirle, de varias veces, de coger y ponerlo a llenar 100 libros de discipulado y vamos y repítale. Si se tratara de eso, otro sería el estilo que tendríamos acá, ¿verdad? Nos llenamos de educación impresionante y nos llenamos porque de eso depende que la persona crea. Al final lo que yo quiero es convencerla. Si se tratara de convencerla, usamos marketing. Hoy el marketing, y lo usan en las iglesias, mercadeo. ¿Por qué? Porque ellos creen eso. Creen que al final lo que tengo que hacer es convencer a la persona que adquiera este producto. La decisión es suya, lo tenemos que convencer. Entonces, eso es triste porque cuando uno mira a Jesús en Marcos capítulo 1, ustedes saben que Marcos capítulo 1 nos enseña qué es el Evangelio. En Marcos capítulo 1, mire el versículo 14 y 15. Marcos capítulo 1, verso 14 y 15. Cuando nuestro Señor Jesús empieza a predicar. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado, ¿recuerdan esa historia? ¿Se la han leído? Jesús viene a Galilea. Y dice el versículo 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Jesús mismo estaba predicando el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Si a ustedes le dijeran, Jesús está predicando allí, mire, está hablando las palabras del reino de Dios, ¿quieren escucharlas? Yo creo que diríamos, uy, sí, quiero escucharlo. Pues ya está aquí. Dice en Marcos capítulo 1, verso 14. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Fe y arrepentimiento. Qué sencillo es el Evangelio, ¿no? Dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed el Evangelio. Creer lo que Dios ha hecho. Crean las acciones de Dios, crean los actos de Dios. Crean en eso y arrepiéntanse de sus pecados, dice el Señor Jesucristo. Es en este escenario, hermanos, si nosotros creemos entonces que el hombre puede desarrollar fe por sí mismo, que el hombre puede arrepentirse, que solo se trata, como les decía, de convencerlo, entonces claramente mi preocupación como Félix sería hacer estrategias, las mejores tácticas para atraerlo, razonamiento, traería expertos, la lógica, filosofía, empezaría a tratar de enseñarle y mostrarle y de refutarle. Y entonces tendrían acá ¿cómo es que se llaman los defensores del Evangelio? Una apologeta. Porque lo que quiero es convencerlos de que esto es así. Por eso es que la mayoría de las iglesias, hermanos, se esfuerzan mucho. Ellos se esfuerzan mucho en convencer a los perdidos de que el cristianismo es el camino.
se esfuerzan mucho en convencerlos de que esto es bueno, de que deben adherirse a una iglesia, se esfuerzan mucho. Ay, ven a esta iglesia no es como esa. Aquí tenemos esto y esto otro. Le hacen una labor de venta de las virtudes, de las bondades de la iglesia, y la gente, wow, buenísimo, me encanta, ¿sí? Y entonces, pero eso no es lo que dice la Biblia. Si volvemos a Efesios, la enseñanza de Pablo en el capítulo 2, verso 4 y 5, no en el 1 donde estábamos, dice, repite Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es por gracia, no por obras. ¿Reñimos con la iglesia de Roma? ¡Claro! No somos lo mismo. Porque nosotros no creemos que uno se salve por hacer buenas obras. No lo creo, la Biblia no lo enseña. Efesios 2, 8 y 9, más adelante. No lo enseña. Nosotros somos salvos solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces tenemos diferencias, sí, muchas con ellos. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Recuerda que les conté que él logró su propia justicia. Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. ¿Verdad? Sanados. Entonces, eso es el Evangelio, hermanos. Yo no puedo tergiversar la justificación de Cristo, se las he explicado muchas veces. ¿Verdad? Cuando Él tomó nuestro lugar, lo que ocurre es que nosotros le transferimos, una transferencia, le transferimos nuestras culpas, y Él, ¿qué nos transfiere? Su justicia. Y Él, como ahora llevó nuestras culpas, Él debe ser castigado por nosotros. Eso es lo que significa que tomó nuestro lugar. Porque Él llevó, ahora Él delante de Dios es culpable, y Él fue castigado y recibió el castigo eterno. Y nosotros que recibimos su justicia. ¿Por qué? Por fe. Él tomó mi lugar. Sin Cristo yo estoy perdido. Es por la gracia de Dios. Entonces el cristiano promedio, hermanos, no entiende que el hombre debe salir de esa muerte espiritual que mencionan el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el mismo Jesús. Y la única forma, hermanos, en el verdadero evangelio de salir de esa muerte espiritual solo hay un camino: que Dios nos dé de vida. Que Dios me dé vida. Yo cambié mucho mi evangelización. Yo les conté que yo empecé en una iglesia bautista, pero era bautista general, no era hace 30 años, no era una iglesia reformada. Y claro, ahí había un programa que se llamaba el programa de evangelismo explosivo. Y que lo creó un señor Kennedy en los Estados Unidos, y lo patrocinaba una iglesia en Bogotá. Y en ese estudio yo llegué a ser entrenador de evangelismo explosivo. Una metodología que a través de predicar el evangelio muy rápido, uno podía llegar a una persona, llevarla a una decisión en 5 minutos, 10 minutos a lo más. Era muy, muy fácil, muy rápido llevar. Y yo me acuerdo que estuve en todas las campañas. Estuve en las campañas de Luis Palau, estuve en las campañas. Y en cada campaña nos invitaban a las iglesias y nosotros íbamos y repartíamos boleticas y la gente llenaba, y nosotros coja datos, y bueno, todo eso era un programa muy organizado. No solo llegué a ser entrenador, sino llegué a ser entrenador de entrenadores, teacher trainer, o sea, un nivel bien alto. Yo era durísimo para convertir a la gente del pecado, de llevarla de las tinieblas a la luz. Sino que ya cuando conocí el evangelio, hermanos, yo hice esta reflexión, porque fueron cientos de personas, no les digo decenas, cientos de personas que yo les prediqué el evangelio. Ese evangelio reducido, de repite esta oración conmigo, quieres recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador, y después de repetir la oración, bienvenido a la familia de Dios. O sea, ese evangelio diluido, donde nunca realmente yo esperaba
ver frutos dignos de arrepentimiento, a la persona dolida por sus pecados, no, simplemente quería llevarla rápido, el camino era rápido, chun, 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 hasta que ya llegaba, y en la iglesia había una cosa con números, allá en la parte de arriba, tantos evangelizados, tantos bautizados, tanto el diezmo era así, y uno veía con orgullo, vamos bien, y claro, y uno piensa que está sirviendo al Señor. Pero después la reflexión que hacía era, ¿cuántas personas, porque aún recuerdo los rostros de esas personas, cuántas personas después de 30 años están en los caminos del Señor? Solo recuerdo 2. Y esas 2 ya estaban antes de que yo les enseñara. Fueron reforzadas por mí. ¿Ah? Y yo decía, qué triste es ese evangelio diluido. Ustedes están aquí y han llegado al evangelio porque alguien les compartió la obra de Cristo y ustedes han creído en las obras de Dios y se han arrepentido de sus pecados. Y si no lo han hecho, están aquí solamente de simpatizantes. Y yo no tengo ningún temor de decirlo. Y algunos de ustedes son verdaderos creyentes. Y ustedes son los únicos que lo saben. No, yo no puedo tener aquí algo con números y decir, somos 50, somos 60. No. Ese es el evangelio. Cuando Cristo predicaba, estaba rodeado de decenas de personas, de cientos. Alimentó 4,000 y 5,000. Y solo hablando de los varones, por lo menos 20,000 iban siguiendo. Y de esos no quedó casi nadie. Entonces, hermanos, en 1 de Pedro 2:24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y allí, yo quiero decirles lo que dice en el verso, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Porque la única forma en que nosotros podamos cambiar esa condición es que tengamos vida. Dice Pedro en 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Se dan cuenta? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ¿quién nos hizo renacer? Dios. Jesús, sí. Dios nos hizo renacer. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya Dios te hizo renacer? Pastor, yo quiero ver cómo es eso, ¿qué significa renacer? ¿Aprender más? ¿Saber unos versículos? ¿Venir tantos domingos a la iglesia? ¿Cantar? ¿Qué es renacer? Explíquemelo, yo quiero renacer. Y dice aquí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y mira lo que dice el verso 23, allí también en 1 de Pedro 1. Dice, siendo renacidos, dice Pedro. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Claro, nosotros evangelizamos y predicamos la palabra, hermanos. Yo predico y me encanta predicar la palabra. Es una maravilla compartir la palabra. Pero yo en última sé, hermanos, que el que hace la transformación es Dios. El que hace la transformación de los corazones es Dios. Es una maravilla el evangelio, la obra de Dios. Dios primero nos levanta de los muertos, nos da vida. Y una vez nos da vida, una vez tenemos esa vida por la palabra poderosa de Él, entonces nosotros podemos ver y podemos oír. Porque si uno está muerto, uno no puede ver ni puede oír. ¿Ven lo importante de renacer? Tiene que vivir primero para ver y oír. ¿Y qué ve? Cuando Dios le da vida, ve su condición. Se ve a sí mismo, lleno de pecado. Solo le queda caer al piso, humillado, porque ha deshonrado a su Dios. Y ven todos sus pecados que ha cometido, adulterio, fornicación, mentiras. Hay todo tipo de pecado en su pasado y usted empieza a sentir y a percibirse perdido.
Y dice, Señor, ayúdame, me veo perdido, necesito de un Salvador. ¿Ya pasó eso en tu vida? Qué importante eso, hermanos. Entonces, ahí es cuando podemos ver y escuchar y correr a los pies de Cristo. Podemos vernos quiénes somos realmente y sentirnos avergonzados. Muchos cristianos luchan con sus pecados todavía porque lo que hay en ellos en la cabeza es información. Han hecho un ejercicio académico. Entonces, sí, no debo pecar, no debo pecar. Pero ni el Espíritu de Cristo vive en ellos. Ni han renacido, ni han visto sus pecados, no han corrido a Jesús. Y eso es por qué la iglesia hoy en día está tan débil. ¿Por qué hoy no hay líderes en la iglesia? ¿Por qué no hay compromiso? ¿Por qué no hay hermanos confiables en los que uno pueda confiar y que Dios le pueda confiar en sus manos la obra del Evangelio de Cristo? Por esa debilidad que hay, que no nos humillamos a los pies de Cristo. Miren cómo se tergiversa el Evangelio, inclusive en las invitaciones de recibir a Cristo en el corazón. No hay un solo versículo que diga, recibe a Cristo en tu corazón. No existe. Pero eso, así es como se enseña, ¿verdad? Y eso lo hacen con base en capítulo 1 de Juan, verso 12. Allí en Juan, capítulo 1, el apóstol Juan, que nuestro hermano ahorita nos estaba enseñando algo. Él dice en el verso 12, mas a todos los que lo recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice, si ves, hay que recibir a Cristo. ¿Quieres recibir a Cristo? Yo me acuerdo que yo hacía esa pregunta, ¿no? Y a veces en auditorios grandes. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Casi ninguna mano se quedaba abajo. Todo el mundo quiere recibir a Cristo. Buenísimo. Entonces dice, a los que lo recibieron, los que creen, yo creo. Entonces llegan a ser hijos de Dios. Por eso es que la gente dice, yo soy un hijo de Dios. Y se lo dicen con toda firmeza, yo soy un hijo de Dios. Y yo cada vez me voy volviendo más sectario porque yo digo, no todos somos hijos de Dios. Hay unos que no son hijos de Dios. Hay que llegar a ser hijo de Dios por adopción. Es la primera cosa. La segunda cosa es que tienen que pasar esto, pero no como ustedes dicen, porque están tomando Apocalipsis 3:20, donde ni siquiera el contexto tiene que ver con la evangelización, sino Jesús llamando a la puerta de una iglesia. Y dice, ay, Jesús está golpeando en las puertas de tu corazón, ábrelo y déjalo entrar. Ese es el evangelio que hoy se vende. Sí, yo te abro las puertas y te dejo entrar. Muy bien, ahora ya eres cristiano. Dejaste entrar a Jesús. Qué bueno eres. Ya te arrepentiste de tus pecados villanos, de las ofensas que hiciste a Dios, te humillaste, lloraste por lo menos 1 minuto por lo que le hiciste al Señor y Salvador, al Rey de Reyes, por ir en contra de sus leyes y de su voluntad. No, pero le abrí el corazón a Cristo. Miren, hermanos, el capítulo 1, verso 12, tiene un contexto. Con este texto, solo del versículo 12, uno dice a las personas que lo único que tienen que hacer es recibir al Señor y ser bueno. Y simplemente abrir ese corazón. Suena bien, hermanos, decirles eso, que crean en Jesús y serán hijos de Dios. Esto se puede hacer muy rápido, como les decía, en minutos. Solo debes orar y serás parte, y ojalá hagan este ejercicio. Cojan a una persona, cojan las 5 leyes y le hacen, y al final hagan una oración y díganle que repita la oración y la persona recibe a Cristo. Y háganle seguimiento. Te lo digo porque es una experiencia dolorosa. Es una experiencia dolorosa. Entonces el contexto está en el versículo 13. ¿Qué dice en el versículo 13 del capítulo 1 de Juan? Los cuales, dice Juan. O sea, esos que recibieron, esos que creen, esos que llegan a ser hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, para que ellos pudieran, parafraseando esto, para que ellos pudieran recibir, para que ellos pudieran creer, para que ellos pudieran llegar a ser hijos, primero tuvieron que nacer de nuevo. Tuvieron que ser renacidos, tuvieron que ser creados, tuvieron que ser generados por Dios.
Y Jesús dice, yo aprendí la lección de mi Padre. Cuando Él se junta con el gran conocedor de las Escrituras, Nicodemo, en el capítulo 3 de Juan. ¿Verdad? Y Nicodemo con el interés de saber por qué Él hacía milagros. Y Jesús le responde en el versículo 3 de Juan, en 3:3. Le dice allí Nicodemo. Le dice Jesús a Nicodemo, de cierto, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra nacer de nuevo, la palabra nuevo allí en el griego es anoten, y significa nacer de arriba. Lo que está diciendo Jesús es, de cierto te digo que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres ver el reino de Dios? Abre tu corazón a Jesús. No. ¿Quieres ver el reino de Dios? Repite esta oración conmigo. No. ¿Quieres ver el reino de Dios? Ven a la iglesia juicioso. No. Si quieres ver, y acá está usando solo el verbo ver. Si quieres ver el verbo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Y esto no es tuyo, porque él le dice, ¿cómo uno puede nacer siendo viejo? Le dice Nicodemo. Y él en el verso 5 de Juan 3 le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, y usa el segundo verbo, entrar en el reino de Dios. No es solo ver, sino entrar. Para poder ver y para poder entrar al reino de Dios es necesario renacer por el poder de Dios. Es necesario nacer de nuevo. ¿Ya naciste de nuevo? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Lo observan para ver o entrar? Es necesario nacer. En el reino de nuestro Señor, en el reino de nuestro Dios, donde Dios es el Rey, Jesús está a la diestra. Es necesario nacer del poder del Espíritu y de la palabra. Y esto no es algo que los hombres podamos hacer, hermanos, lo siento. Lo siento, hermanos, yo no puedo hacer renacer a nadie. No puedo hacerlo. Yo solo puedo predicar el Evangelio, ¿verdad? No podemos simplemente andar convenciendo a las personas a que se hagan cristianos sin que hayan nacido de nuevo. Dios los tiene que resucitar, como Dios nos lo enseñó con el profeta Ezequiel. En el capítulo 37 de Ezequiel, el Señor nos enseña esa gran verdad. Dice el versículo 1 al 4 de Ezequiel 37, la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, le dijo Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Eso es lo que hacemos acá. Si alguna vez le preguntan a usted, ¿qué hacen allá? Escuchamos la palabra de Dios. Y Dios se encargará de resucitar a los huesos muertos que Él quiera resucitar. Y serán confiables y servirán y será el ejército de Dios, la iglesia santa y sin mancha, la columna y baluarte de la verdad que vendrá y evangelizará a los que Dios quiera que evangelice. Qué tremenda palabra es esta, hermanos. Eso es lo que nosotros hacemos diariamente. Esa es la forma, predicar el Evangelio y esperar. Predicamos el Evangelio y esperamos. Uy, hermano, pero haga un método. ¿Dónde está el método de enganche, de seguimiento? Paso 1, paso 2, paso 3, paso 5, paso 10. Necesitamos un método. No. El método de Jesús era predicar y esperar. El método de los apóstoles era predicar y esperar. No van a encontrar en ninguna parte de las Escrituras nada más. Predicar todo el consejo de Dios y esperar. Y entonces, hermanos, ¿esperamos qué? La obra de Dios. Esperamos la obra del Espíritu Santo, que resucite a muchos y que los traiga a su iglesia y que los use como Ezequiel
y que nos use a nosotros como a Ezequiel para predicar sobre el mundo de valle de huesos secos. Popayán es un valle de huesos secos y predicamos. ¿Saben por qué? ¿Por qué la gente no viene acá a Popayán? Porque nosotros no hacemos publicidad. No, no es por eso. No hacemos publicidad, no nos interesa, ni siquiera tenemos letrero, ¿no? A pesar de que les hablamos el Evangelio, usted sabe por qué. Solo por esta obra, yo llevo un Excel simplemente porque tengo las direcciones y teléfonos de las personas que contacto. Han pasado más de 100 personas que no están aquí, a diferencia de los que están acá, más de 100 personas que ya no están. Y no estoy hablando de cristianos que de pronto vinieron de visita o estuvieron por un tiempo con nosotros. Estoy hablando de personas nuevas que no conocían del Evangelio y fueron traídos algunos por algunos de ustedes, por hermanos y por mí mismo. Hasta les regalamos Biblias. Yo alcancé a regalar creo que unas 20 Biblias. Les hablamos de la condenación de sus pecados, los confrontamos contra la ley de Dios, les mostramos su perdición, escucharon predicaciones, el libro de Romanos, escucharon el libro de Daniel, escucharon acá muchas predicaciones, pero no están. ¿Por qué? No, Félix, no fuiste suficientemente convincente. Se requiere realmente que tú trabajes más en eso, que seas más convincente, porque es que yo escuché a aquel otro pastor que decía que es que tienes que tener ser más convincente, ¿no? Tú no convences. Eso es un falso evangelio. No depende de mí. Le dice el Señor a Ezequiel, estos huesos vivirán, y Ezequiel, ¿qué le dice? Sí, vivirán. No, él le dice, tú lo sabes, Señor. Tú lo sabes, Señor. Y saben que esto es hermoso, hermanos, porque esto, hermanos, a mí me distensiona completamente. Me pone tranquilo. Porque yo estoy en las manos del Señor y la obra del Señor está en las manos del Señor. Si Él quiere, permanecerá porque Él da el crecimiento. Si Él quiere, se establecerá. Pero veremos personas confiables que van a empezar a levantar la mano y decir, Señor, yo ya me veo a mí mismo. ¿Quién soy? Soy un hijo tuyo, que tú me hiciste resucitar, me diste vida. Ahora como hijo resucitado voy a tomar mi lugar en el reino. Ya no seré más como un extraño. Ahora voy a servir porque soy tu hijo. Tú eres mi padre. Y voy a hacer lo que tú me digas. Muchas personas están orando al Señor por sus planes, ¿no? Señor, te oro por mis planes, plan A, plan B. Ayúdame también por mi economía, quiero que me vaya bien en esto, en este negocio, en este empleo, que me vaya bien. Y a veces no sentimos la respuesta del Señor, ¿no? Ustedes saben en qué está interesado Dios. Dios está más interesado, hermanos, en el propósito que Dios tiene para ti. Y es formar la imagen de su Hijo en ti. Él no está interesado en tus planes. No creas que ese es el interés de Dios. Dios está interesado en formar un pueblo, en formar en hijos e hijas santas que le sirvan y lo adoren. Tú le puedes orar tus intereses, pero no creas que los intereses tuyos son los intereses de Dios. Dios está más interesado en que tú seas a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio, hermanos. Entonces, finalmente, hermanos, ¿qué hacemos como iglesia? Nos comenzamos a estresar y a correr como locos por allí, por allá, creamos varios ministerios. ¿Nos metemos dónde? Nos metemos. O aprendemos a esperar en el Señor, en oración, siendo fieles a la palabra, predicando todo el consejo de Dios. Pero eso no es tan emocionante, hermano. No me mueve la vibra de la emoción. Hagamos algo. Tengamos cuidado, hermanos, con el otro evangelio. Nosotros no les damos emociones a las personas para que se queden. Yo creo que son muy pocas las emociones que les botamos a las personas. No les damos razones humanas para que entren al cristianismo. Nosotros esperamos a los hijos e hijas que Dios va a traer a su iglesia.
Oramos por ellos, oramos por un avivamiento, oramos porque Dios levante en Popayán de esos huesos secos, hombres y mujeres que quieran realmente servirlo, que lo amen, que quieran mostrarle al mundo que somos hijos de Él, que somos a la imagen de su Hijo, que somos santos, que buscamos la santidad. Eso debería estar ocurriendo en esta iglesia. Amantísimo Señor y Padre Celestial, bendecimos tu nombre en esta mañana, te damos gracias por esta palabra predicada, Señor, en el libro de Gálatas, tu palabra santa, inerrante, infalible. Gracias porque tu Espíritu Santo hoy nos ha hablado, nos ha iluminado, nos ha confrontado, nos ha puesto, Señor, en el límite, en el borde, para que nosotros veamos si somos o no somos. Te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que bendiga nuestras vidas. Que si es tu beneplácito, Señor, a algunos que no han nacido de nuevo, que nazcan, que vean y que sigan a Jesús, nuestro Señor, Salvador, que tomen su cruz. Y para los que somos hijos, te ruego en nombre de tu Hijo Jesucristo que nos permitas andar fortalecidos, animados y esforzarnos para glorificarte y bendecir tu santo nombre, tomando, Señor, tu evangelio y tu palabra y predicándola, Señor. Te alabamos y bendecimos en esta hora y te pedimos que te quedes con nosotros en Cristo nuestro Señor. Amén. Iglesia, los invitamos a que vayamos al himno 323, lejos de mi Padre Dios. Lejos de mi Padre Dios, por Jesús fui hallado, por su gracia y por su amor, fui por él salvado. Es Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. En Jesús mi Salvador pongo mi confianza, toda mi necesidad suple en abundancia. Es Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Cerca de mi buen pastor, vivo cada día, toda gracia en su Señor halla el alma mía. Es Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Vamos a parar esto, hermanos.